ahora lo que queremos es que sean los padres los que asuman su responsabilidad, tengan el apoyo y ellos decidan libremente. Yo sé que esto no les ha gustado a algunos. Tenemos también la protesta de organizaciones sociales, de organizaciones campesinas, de otras asociaciones que recibían recursos. Ya eso se terminó. Vamos a procurar que sea de manera directa desde la tesorería de la Federación al beneficiario y que no sea efectivo, que sea tarjeta. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que haya sucursales del Banco de Bienestar en todo el país para entregar los fondos de esa forma, de esa manera. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar aquí nuevamente, amigos cibernautas. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por hacer clic en este espacio. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí hoy miércoles 13 de febrero del año. Andrés Manuel López Obrador, que cumpla varios compromisos, sobre todo económicos, que no le mucho la atención y que siguen se les sigue dando cobertura a nivel nacional. Es el tema de las guarderías, donde padres y madres de familia exigen que Andrés Manuel López Obrador no castigue a las instancias infantiles, porque la corrupción pues no está ahí, sino está más arriba. El presidente de la República recortó el gasto a las guarderías infantiles prácticamente en un 50%. Resulta que lo que recibían para el mantenimiento y sostenimiento de estas guarderías se hablaba de más de 4,000 millones de pesos. Actualmente están recibiendo el 50%, es decir, 2,000 millones de pesos, que definitivamente son insuficientes. El desarrollo de 330,000 niños menores de 3 años está en riesgo. Incluso la familia del legislativo ha manifestado sus inconformidades por lo que está sucediendo. Así que 330,000 niños menores de 3 años están en riesgo, al igual que el empleo de las cuidadoras, de las 9,000, luego de que el gobierno recortó, repito, casi la mitad el presupuesto anual del programa creado en el año 2007. El día 1 de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador aseguró frente a miles de asistentes en el Zócalo de la Ciudad de México que se mantendrían las instancias infantiles. 2 meses después, en ese mismo corazón de la capital del país, cientos de encargadas y padres o madres de familia se manifestaron frente al Palacio Nacional contra el recorte del presupuesto al programa de casi la mitad. Le estoy repitiendo, recibían 4,000 millones, 2,000 millones de pesos, un recorte brutal, ya que acusaron los 1,600 pesos bimestrales dados a los padres de manera directa a los menores. Hay que pagar salarios a los maestros, a las maestras, a las cuidadoras, y pues estos 1,600 pesos bimestrales, pues como lo pretende el gobierno según para acabar la corrupción, pues simple y sencillamente
no cubrirán salarios ni los insumos para dar alimentos y recreación a los menores. Desde luego, si hay sospechas de corrupción, pues se debe de realizar una investigación exhaustiva que dé con algún responsable, en vez de destruir prácticamente que pues ahí llevan a los niños para que los cuiden, en tanto el padre o la madre trabaja, y es un apoyo, es un programa que se creó en el año 2007, y bueno, la verdad, este presidente está acabando con todos los programas importantísimos, como debe ser o como es el de las instancias o guarderías infantiles. La Auditoría Superior de la Federación solo ha observado el 1.8% del presupuesto y detectado fallas en casos específicos de estancias en Jalisco y Estado de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó que fíjese usted muy bien, la Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó que ese ajuste podría restringir el derecho a la educación y estimulación temprana a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Qué mal está este presidente de la República, porque usted debe recordar que hace unos días también incluso pidió la protección de los derechos humanos por el caso de los maestros que están allá en Michoacán, ¿no? El gobierno, el Estado no procede o no tiene esa facultad, digámosle así, de solicitar la protección de los derechos humanos, porque Andrés Manuel en una total ignorancia, diría yo, le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues prácticamente la protección de esa comisión, cuando esto funciona al revés, ¿no? Son los particulares quienes solicitan la protección de los derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos cuando el Estado, cuando alguna dependencia comete alguna violación a esos derechos que toda persona tiene, cuando algún funcionario público, cuando alguna oficina de cualquier nivel, cuando hay un funcionario que está cometiendo alguna irregularidad, cuando no se le da la debida atención a una persona, o simple y sencillamente porque no recibe algún documento, así de sencillo, violenta los derechos de los particulares, y es cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos entra para precisamente proteger esos derechos del ciudadano, y no es el Estado quien goza de esos derechos para solicitar la protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que llame a cuentas o que imponga alguna sanción a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación allá en Michoacán, que mantienen bloqueadas las vías ferroviarias. Y como Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no quiere ser, pues que lo cataloguen de represor, pues simple y sencillamente se lava las manos. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ya interpuso una controversia constitucional precisamente para que se determine, porque el problema de todo esto existe porque no se les ha pagado a los maestros. El gobierno federal ha dicho que sea el gobierno del Estado, el gobierno del Estado ha dicho que la nómina de los maestros la tiene el gobierno federal, interpuso un recurso de controversia constitucional que se tiene que resolver. Pero fíjese lo que le trato de dar a entender, ¿no? Hasta dónde llega la ignorancia de este gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, y lo que acaba de decir la Comisión Nacional de Derechos Humanos con respecto a las guarderías infantiles, por el recorte que le hizo a este presupuesto de más de 2,000 millones de pesos, pues alertó que ese ajuste podría restringir el derecho a la educación y estimulación temprana a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Además, obliga a los padres a caer en gastos imprevistos o dejar a sus hijos al cuidado de personas sin preparación, lo cual constituye un riesgo para su integridad y seguridad, y al orillar a las mujeres trabajadoras a renunciar a su empleo representa una medida que ahonda las brechas de desigualdad de género en el país. De ese tamaño el llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Digo, la verdad, si un presidente tan ignorante que tenemos ya ahora, cuando pensamos que era Peña Nieto el peor de todos los presidentes, pues ahora imagínese usted
cómo estamos ahora en esta situación, amigos cibernautas. Es lamentable pues lo que estamos viviendo con este presidente que está muy enfrascado en terminar la corrupción sin darse cuenta que la corrupción la tiene dentro de su propio gobierno, amigos cibernautas, como ha sucedido. Déjeme decirle que este programa lo implementó Felipe Calderón Hinojosa en el año 2017, en el 2007 lo implementó Felipe Calderón Hinojosa. Cuenta con 9.500 estancias infantiles. Cuidadoras capacitadas atienden a 330,000 niños de 1 a 3 años, 11 meses, durante 8 horas con 2 comidas y una colación, y son supervisadas por la Secretaría de Bienestar, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Salubridad y Protección Civil. Hay una cuidadora por cada 8 niños, y en el caso de los más de 4,000 niños discapacitados, son una por cada 4 menores. Imagínense la importancia que tienen las guarderías infantiles. ¿A qué orillan? A que las madres de familia, pues simple y sencillamente, pues dejen de trabajar para ir a cuidar a sus hijos, o los dejen al cuidado de otras personas, arriesgando su salud y arriesgando su seguridad. De verdad es lamentable esto que estamos viendo el día de hoy con estos niños que pues prácticamente son abandonados por el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Ha dicho que a lo mejor no les gusta a muchos, pero que él va a seguir con ese proyecto, amigos, cuidando las cosas de afuera, en donde hay un órgano como es el de fiscalización, el órgano superior de la federación, que se encarga de vigilar todo esto, y no se fija lo que está sucediendo adentro con sus funcionarios públicos, precisamente ahora que ha pedido que pues las declaraciones patrimoniales sean públicas y sin reservas. Y es que resulta que, por ejemplo, la señora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación pues de Andrés Manuel López Obrador, había ocultado la compra de un departamento que tiene allá en los Estados Unidos, de comunicación y el de comunicaciones y transportes. Olga Sánchez y Javier Jiménez Espriu comparten, escúchele usted más bien, más que formar parte del gabinete de Andrés López Obrador, compraron propiedades en Houston, Texas. Comparten propiedades más que formar parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, comparten propiedades. Olga Sánchez Cordero cuenta con un departamento en la Torre Park Square, que además es copropiedad de su esposo, amigos cibernautas. Y bueno, la verdad es lamentable que por un lado Andrés Manuel López Obrador cuide lo que está afuera sin darse cuenta de toda la corrupción que tiene ahí adentro. Habla de moralidad, habla de legalidad, pero por ejemplo, ¿qué moralidad puede haber o qué, lo que él señala en muchas ocasiones, que hay cosas que pueden ser legales pero inmorales? ¿Qué tanta moralidad? Yo podría poner un ejemplo. ¿Qué tanta moralidad puede tener Andrés Manuel López Obrador cuando, por ejemplo, las pipas que se compraron para el abastecimiento, que por cierto fue un plan sin estrategia que mantiene un desabasto de gasolina, se compraron en los Estados Unidos? Dígame usted, o sea, este país no tiene para ese tipo de carrotanques para que se vendan aquí o comprarlas aquí, no ir a comprarla a lo mejor es legal, pero pues cuando él habla de legalidad e inmoralidad, habría que ver esas cuestiones, porque a lo mejor es legal, pero sería inmoral, porque la verdad, habiendo esto, pudiéndose comprar en nuestro país, lo va a comprar a otro lado, ¿no? Entonces, la verdad que a veces uno no entiende estas cosas. O a lo mejor hay algo que está sucediendo en las instancias infantiles, habría que buscar la forma si hay algo irregular ahí a través de la ley y esperar lo que dictaminen los órganos encargados, pues haciendo podría existir, cuando a lo mejor es legal que su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
tenga un departamento en los Estados Unidos, pero que no lo haya declarado en la 3D3 que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública. Entonces diríamos que es inmoral, ¿no? O sea, son muchas cosas de lo que se pueden entender sobre la moralidad o sobre la legalidad, ¿no? Son varias cuestiones. El caso es que doña Olga Sánchez Cordero omitió mencionar esta propiedad que se encuentra muy cerca del Centro Natural Houston Arboretum. Ahí lo tiene esta señora, y sin embargo, pues la verdad es lamentable que se vea la paja en el ojo ajeno y no se vea lo que está sucediendo al interior de su gabinete, de la moralidad y de Manuel López Obrador, muy bien que digamos. Otro que también, por ejemplo, tiene propiedades en los Estados Unidos, adquirida en los 92 y fue donada a una sociedad estadounidense. ¿Donada? Hágame usted el grandísimo favor, hombre. ¿Quién va a andar donando eso si son unos ambiciosos, hombre? Por favor, que no nos vengan cuento. Así que bueno, ahí tiene usted estos datos tan importantes que se señalan en varios medios de comunicación. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había dicho que el inmueble al que hace referencia, como es el Reforma, dice él, por mi esposa en 1992. En 2016 fue donado a una sociedad estadounidense en la que con toda transparencia fungí como administrador, asunto que es del dominio público. A una sociedad fue donada a una sociedad estadounidense. De manera previa a mi regreso como funcionario público, las acciones de esa sociedad que se encontraban a mi nombre pasaron a la titularidad de mi hijo Javier Jiménez Peña, como el administrador de la sociedad. Su servidor no tiene relación alguna con ella. Bueno, pues ya salió que esa sociedad es de su hijo. El caso es de que, bueno, estos dos funcionarios hicieron quedar muy mal al presidente de la República cuando habla de moral, cuando habla de inmoralidad, amigos cibernautas. Oiga, y un tema importantísimo es el de Joaquín El Chapo Guzmán, que prácticamente pues ya fue declarado culpable de 10 cargos que le siguen allá en la Corte de los Estados Unidos, amigos cibernautas. Pues todo parece indicar que Joaquín Guzmán lo era, pues pronto pues habrá de pasar sus días en la cárcel, porque este señor pues fue encontrado culpable de varios cargos que existen en su contra. Amigos cibernautas, declaran culpable. Esta nota que todos los medios de comunicación están manejando, recibiría condena Joaquín El Chapo Guzmán, condena que tiene que ver con cadena perpetua por los 10 cargos que existen en su contra. Le habla usted de varios de ellos, uno de los cuales llama más la atención, que es la de conspiración internacional para producir y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, conspiración para importar cocaína, conspiración para distribuir cocaína, distribución internacional de cocaína, otro cargo por distribución internacional de cocaína, uno más por distribución internacional de cocaína, un cuarto por distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego, conspiración para lavado de dinero, producto del narcotráfico, participación continua en una empresa criminal de la que se está señalando él es la cabeza principal. Tras 6 días de deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto sobre el narcotraficante mexicano federal de Brooklyn. El capo mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, fue declarado culpable este martes, amigos cibernautas, por los delitos, por 10 delitos de los que era acusado por liderar un imperio criminal que traficó toneladas de drogas a Estados Unidos durante 25 años, por los cuales enfrentará cadena perpetua sin derecho a fianza según la ley estadounidense. Así que está el asunto de este señor, el ex jefe del cártel de Sinaloa, 61 años de edad,
saludó el día de, pues, ¿qué fue? Ayer, antier, que se le encontró culpable. El día martes que se le encontró, sí, ayer martes, pues se le encontró ya culpable de estos pues delitos de los que se le acusa, de estos cargos que pesan en su contra. Ahí Joaquín Guzmán Loera se saludó brevemente con su joven mujer, ¿no? Usted la conocerá, Emma Coronel. Pues se despidieron ahí de la mano, pero lo más grave de todo esto, se despidieron pues, con señales con la mano, pero se dice que lo más grave de todo esto es que si Joaquín Guzmán Loera puede ser trasladado a un penal de máxima seguridad, en la que no tendría derecho incluso de volver a ver a su familia. Así de ese tamaño, amigos cibernautas, lo que está sucediendo con Joaquín El Chapo Guzmán, que se había fugado la primera vez en la época de Vicente Fox, luego en la época de Enrique Peña Nieto, y en la misma época fue capturado y extraditado a los Estados Unidos. Y bueno, la condena para Joaquín Guzmán Loera es jamás volver a salir, pues a caminar libremente, amigos cibernautas. De ahí solamente saldrá pues con los pies por delante, como se dice, porque pues la historia de este señor ha llegado a su fin. Ayer alguien le pasó un pañuelo a Emma Coronel. Emma Coronel, muy segura, dijo que pues no era necesario porque nadie se había muerto y que no iba a llorar. Así que lo que hoy estamos viendo es pues el triste final, pues, de un narcotraficante que llegó a tener mucho poder, que se puso en la mira de las autoridades que durante muchos años en México lo protegieron, y no se duda que en Estados Unidos también. Pero bueno, el caso es que así termina la etapa de Joaquín Guzmán Loera, un hombre que pues tuvo la gran oportunidad, quizás cuando se fugó del penal del Altiplano, de tener o de manejar otro tipo de perfil, pero decidió seguir pues estando en la ciudad, movilizándose pues como si no hubiese pasado nada. Y bueno, esto orilló a que lo capturaran nuevamente. Por cierto, la Policía Federal que lo capturó, había señalado por ahí el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no le iban a quitar la protección que le habían dado a este señor que lo capturó, a un policía federal que lo habían mandado a los Estados Unidos y que lo habían le habían dado protección, lo habían mandado como una especie así de diplomático a este policía federal que lo capturó. Usted lo recordará. Le ofrecieron mucho dinero, no lo aceptó, y pues es el que lo capturó, fueron los de la Policía Federal, pero sobre ellos pesa pues alguna orden de ejecutarlos. Los mandaron a los Estados Unidos en calidad así como de ministros o de embajadores o de diplomáticos, más bien dicho, con una protección, una inmunidad. Pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hace unos días dijo que le iban a quitar ya los pasaportes diplomáticos, que le iban a quitar la protección de la policía. El caso es que ayer Andrés Manuel López Obrador salió a decir que no, que siempre no, que ahí en ese aspecto no va a imperar la ley de austeridad de él, porque quitarle la protección a estas personas pues sería ponerlos en grave riesgo, toda vez que sobre ellos pesa una amenaza muy fuerte, y por eso incluso los habían enviado a Estados Unidos en calidad de diplomáticos, ¿no? Ahora pues con esta noticia que ha salido que le iban a quitar la protección, Andrés Manuel López Obrador tuvo que salir a decir que ahí no iba a operar la austeridad, es decir, que iban a seguir siendo protegidos. Así están las cosas. Se termina un episodio más para Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, que pues en este país
en México, pues nuevamente nos quedamos con la imagen para todo el mundo de que en este país no se puede hacer justicia y que se tiene que enviar a los Estados Unidos para que allá pues les hagan como si les hagan justicia o impere más la ley, como si en este país no pudiéramos hacerlo. Yo me quedo pues con esa parte en la que nuevamente México queda en el ridículo internacional por no saber manejar este tipo de casos, y que desde luego tuvo que irse a los Estados Unidos porque pues nos hacen ver como corruptos por todo lo que sucedió, ya que su escape pues eso orilló a que Estados Unidos presionara a México para su recaptura y su traslado inmediato o su extradición a los Estados Unidos, donde pareciera que allá sí funcionan las leyes, y aquí en este país simple y sencillamente pues estamos muy atrasados. Ahora habría que investigar también un poquito más de todas las declaraciones que salieron a la luz pública, de todo el dinero que le entregaron incluso a Peña Nieto, en donde se señalaron a varios funcionarios, a ver qué tanto la Fiscalía General de la República, que dirige Alejandro Gertz Manero, puede atraer o solicitar el expediente que existe en Estados Unidos para que aquí en México veamos una investigación en contra de los que señaló el propio Joaquín Guzmán Loera como a quienes les entregó dinero. A ver si el fiscal general de la República tiene esa autonomía, tiene ese poder, tiene ese valor de investigar estos señalamientos que hizo Joaquín Guzmán Loera, que prácticamente pues está prácticamente ya pasar a que le dicten sentencia el 25 de junio, y seguramente será de cadena perpetua, amigos cibernautas. Sus abogados han dicho que van a apelar todo esto y a tratar de conseguirle algunos privilegios, como el de poder ver a su familia, porque a donde lo piensa llevar, pues parece ser que ahí nadie goza de algún privilegio. Es algo de verdad muy difícil, que debe hacer reflexionar mucho a los jóvenes, a quienes están metidos en algo ilícito, a ver lo que está pasando con este capo de las drogas. Desde luego también hay que analizar qué tanto tienen que ver las autoridades en que esto siga creciendo, cuando vemos que funcionarios públicos en muchas ocasiones por dinero permiten actividades ilícitas, amigos cibernautas. Y nuevamente volvemos a caer en lo de las estancias infantiles, donde pues la corrupción no está en las estancias, sino muchas veces está más arriba en quienes manejan el presupuesto, ¿no? Y no precisamente en las cuidadoras, no precisamente en los que lavan los baños, no precisamente en la señora que hace el aseo, no precisamente en la cuidadora, en la maestra, en la que está atendiendo a un niño de 3 años, a un niño de 11 meses, en fin, ahí no está la corrupción está en todo caso arriba. Hacer ese recorte pues prácticamente deja en la indefensión a los padres de familia en este tema de las estancias infantiles. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.